Algunos se preguntarán, ¿y eso que estamos escuchando qué es, Fer? Se llama No tengo tiempo, de Rock Levario. Y tiene que ver con la historia de los Panchitos. La semana pasada, porque hoy no es lunes, pero tampoco es viernes, es jueves de la historia de Emilio. La semana pasada, si nos puedes hacer un resumen breve para quienes no te escucharon, ¿de qué hablaste? Gracias, Fer, gracias a todos. Pues sí, efectivamente, me fue muy bien, pero también me fue muy mal en el tema, porque la nota que salió ya como tal en YouTube, bueno, se me fueron encima mucha gente, unos a favor, otros en contra, hablando precisamente de cómo surgen los Panchitos, algo de la historia, de lo que pasaba en finales de la década de los 70, principios de los 80, en donde, bueno, pues muchos especialistas hablan y están de acuerdo en que en 1979 esta película de Los Guerreros, que refleja una sociedad allá en Nueva York de las pandillas y las bandas, da eco aquí en nuestro país y de alguna manera empieza también a generarse gracias a lo que se vivía también en esa época de la marginación, de los chavos que estaban pues en algunas colonias populares, el tema de las distintas clases sociales que de alguna manera se estaban concretando en ese momento, pues surgen bandas, muchas de las bandas que de alguna manera dejaron la historia en diferentes colonias, pero la más simbólica, la más icónica, la más recordada sin duda alguna fueron los Panchitos, y hablábamos de cómo se conforma a través de esta situación en donde se daban esta congregación de jóvenes que iban de un lado a otro, en el que, bueno, se habla también de los hoyos funky, de donde se reunían los chavos banda y el nombre ya de los chavos banda también, y por supuesto el tipo de vestimenta, la música, que empieza a generar todo un movimiento, ¿no? Y entonces, bueno, pues de alguna forma también de lo que en los medios de comunicación se empezaba a publicar. Asaltan los Panchitos, los Panchitos toman y asaltan una vinatería, los Panchitos el terror de la Ciudad de México, pero que también de alguna manera había otras bandas, pero ya todas eran Panchitos, ya no sabías quién era lo que realmente estaba tomando, y entonces se empieza a generar. Y lo dijimos en ese momento, nadie puede saber lo que se vivía al interior de los Panchitos o de la banda de los Panchitos si no estabas dentro de los Panchitos, ¿no? Y entonces ahí es donde me empezaron a crucificar de no, es que yo fui de la banda de los... Entonces me empezaron a escribir y a decir que no es cierto, que eso... En fin, entonces lo que yo dije es, a ver, yo solamente puedo dar toda la información que está relacionada con los diarios de aquella época, con lo que se informaba de la detención de 70 personas, de los cuales 7 eran Panchitos, por lo menos lo que publicaron en ese momento los medios de comunicación, los periódicos en la década de los 80, en 1981. Pero también yo dije en algún momento, uno de los que fue fundador de los Panchitos es José Luis Moreno Salinas, el Hacha. Y que incluso pasamos unas fotos del Hacha diciendo, ahí está el Hacha, y él de alguna manera ha sustentado cómo se iba viviendo dentro de los Panchitos. Entonces ya no me crean a mí, mejor créanle al fundador de los Panchitos, José Luis Moreno Salinas, el Hacha, que hoy está aquí con nosotros. Es increíble que estés aquí. A ver, José Luis Moreno Salinas, para callar bocas, ¿tú fundaste los Panchitos? Así es, a principios de los 70, a finales de los 70 y principios de los 80. ¿Cómo? Fue casualidad, por decirlo, ¿no? Yo en la escuela, antes que los Panchitos fui dirigente estudiantil porque yo fui presidente de la sociedad de alumnos de mi secundaria, que ahí se regía por asociaciones de alumnos, ¿no? Entonces, yo ya era famoso, yo ya tenía, se puede decir, el control de las secundarias en ese momento, pero la cuestión no era delincuencial, sino estudiantil. Entonces, ¿qué pasó? Pues yo pasaba, porque en ese tiempo la mamá de mi hija mayor era mi novia, entonces yo pasaba por donde son los Panchitos originalmente, que es la colonia 16 de septiembre, en Miguel Hidalgo, no en Santa Fe, como lo han manejado muchos pseudo Panchitos. Entonces yo iba pasando, entonces había en ese tiempo 3 primos hasta la fecha, que de casualidad se llaman de igual forma, Francisco Javier, Francisco, ¿no? Entonces ellos me vienen y me dijeron, tú eres el Hacha, ¿verdad? No, sí, ¿a dónde vas? A la tercera sección, porque yo pasaba también con un perro, ¿no? Para llevarlo a la tercera sección en Chapultepec. Entonces, ¿podemos ir contigo? Sí, y se empezaban a juntar conmigo. Entonces yo cuando los saludaba les decía, ¿qué pasó, Pancho? ¿Qué onda, Pancho? Ese era el saludo. Y a ellos les gustaba también. Entonces ya en cuanto llegaba otro, la interacción con otros compañeros era Pancho, pues de ahí el nombre. Y aparte, en ese tiempo, la música punk de los Sex Pistols,
pues Sex Panchito, le agregaron nada más. Pero de ahí salió el nombre. ¿Cuántos llegaron a ser, Hacha? De la banda original, la banda Los Panchitos, unos 50 originales, porque ahorita, puta, ya hay un montón. Siguen habiendo panchitos. Bueno, según ellos, porque ya son pseudo panchitos que ni son, ni critican, ni no tienen nada que ver, ¿no? De hecho, hay un mucho en especial, que no sé si pueda decirlo, ¿no? De que Claro. se ha colgado de este nombre hasta la fecha y ¿Quién? ha tenido puestos de elección popular. Humberto Morgan. Él nada que ver con los panchitos, y yo lo conozco. Yo lo conozco. ¿Y Yo por le, qué dice que yo le tiene que ayudé ver? a ser diputado, por decirlo. Él nació en Santa Fe de un grupo que se llama el Consejo Popular Juvenil Santa Fe, pero lo que pasa aquí es que cuando a mí empieza a todo esto acerca de la banda de los panchitos, que éramos el terror, más que nada yo, que era supuestamente el enemigo público número 1, todo eso, me meten a prisión. Entonces, cuando me meten a prisión, ellos piensan que ya jamás voy a salir, y porque sí estaba duro lo que me estaban haciendo a mí, porque se puede decir que yo era el pagador de un sexenio. No era A ver, tan... explícate, ¿por qué te meten a la cárcel? Una, porque en ese tiempo el fenómeno más fuerte, supuestamente delincuencial, eran los panchitos, ¿no? Entonces, como nosotros sabemos, ¿no? Muchas veces en estos gobiernos, pues buscan un chivo expiatorio. En ese caso, el fenómeno más fuerte para desviar la atención de la gente y los públicos y los ¿cómo se llama? Funcionarios salientes, pues era, pues vamos a aventar los panchitos, ¿no? Entonces aquí, en ese sentido, empiezan a afincar que éramos violadores, asesinos, todo ese rollo, ¿no? ¿Y eran? No. La banda, de hecho, tenía prohibido traer hasta puntas. Nadie traía pistolas en ese tiempo porque era muy cara tener una pistola, ¿no? Nosotros sabíamos. Y yo, como dirigente estudiantil, yo sí veía el tamaño, porque en sí, la banda de los Panchitos no nació como yo después lo manejé, porque yo le di esa imagen, ¿no? La banda de los Panchitos nació como un grupo de chavos que se juntaban para las tocadas de rock, para así hacer actos delictivos como robar vinaterías, camiones de refresco, todo eso, pero no más, ¿no? Tenían prohibido. Yo en ese tiempo, pues ya tenía a mi hija chiquita, tenía un mes, mi hija mayor, ¿no? ¿No mataban gente? No. ¿No violaban? No, el problema aquí es que cualquier acto delictivo que se cometía en la Ciudad de Se México, los echaban ya eran, todo el mundo era Panchito, más que nada por la vestimenta, ¿no? Ya lo veían a uno rocanrolero, usted es Panchito, ¿no? Entonces le digo, de ahí viene todo esto y me habla el gobierno, me dicen que me alineara. Cuando dices, me habla, ¿quién te habla? Las autoridades, por ejemplo, en ese tiempo, el secretario de Seguridad Pública me manda a hablar. En este ¿El tiempo negro? No, ahorita el platico del negro, el Garrido Abreu. Porque en ese tiempo el negro Durazo, cuando estábamos nosotros, le pedían que me agarrara a mí, que me refundiera, porque yo era un vago sin oficio ni beneficio. Pero al paso de los años, pues ya es otra cosa, ahorita les cuento. Pero aquí en ese caso, Garrido Abreu me manda a hablar para, de cierto modo, hacer la paz y decirme que me viniera para acá y que me metían en nómina, pero que me calmaran. O sea, para pronto, querían que yo fuera como los chavos hoy en día, ¿no? Que los manipulan y váyanse a hacer relajo y todo, y yo no quise. Entonces, por eso me finjan todo eso, porque yo no me quise alinear. Y te meten a la cárcel. Y me meten fincándome todo eso. Y yo aguantando, ¿no? Todo lo que pasó, aguanté. Entonces, para esto, pues yo digo, yo tenía ya más colmillo, por decirlo, en la cuestión social y estudiantil. Entonces dije, no, yo voy a salir de aquí, tengo que hacer algo. ¿A cuánta gente movías, Sacha? Aquí en ese tiempo, le digo, los Panchitos eran como 50 originales, y ya viejos de mi edad. Pero si tú hubieras planeado un movimiento estudiantil en México, ¿a cuánta gente podrías llegar a impactar? Okay. Aquí cuando hicimos el partido de fútbol, según para hacer la paz con Garrido Abreu, que fue en un campo de fútbol que está enfrente de la Unidad de Santa Fe, que se llama La Concha, se quedó con la boca abierta porque llegaron 10,000 bandas en la Ciudad de México. ¿Te convocaste tú? Todos, sí, todos eran, teníamos ¿cómo se llama? Teníamos nosotros unificación con un montón de bandas en esa y todo. Claro, 10,000, quien o sea, con su nombre. convocabas 10,000 personas tú solito. No, 10,000, o sea, 10,000 bandas, pues puta, eran, pues, no sé, como cuántos, no calcularle. Tan siquiera los Panchitos, ya cuando se juntaron, que los 50 eran originales, pues, se puede decir que luego éramos hasta 1,000, porque, por ejemplo, lo que es la avenida Constituyentes, de donde está la iglesia de Las Palmas a la entrada, todo lleno y de los dos lados. Déjame ir a anuncios QTF, que una persona tenga el poder, como lo tuvo José Luis Moreno Salinas, el hacha, el fundador de los Panchitos que está hoy con nosotros, de convocar a 10,000 bandas, pues con razón. No, es un auditorio nacional, ahí nomás lo dejo. Con razón el gobierno estaba de cabeza. Con razón. No 10,000 personas, 10,000 bandas. No es auditorio nacional, David.
Amigos, seguimos platicando con José Luis Moreno Salinas, el Hacha, el ex líder y fundador de Los Panchitos, y platicando. Y nos decías que, bueno, pues una de las cosas que sucedía mucho en esta onda de la década de los 80, por ser pues, Panchito, era que te detenían, pues porque cómo estabas vestido, que todo el mundo ya era Panchito, luego te veían y te apañaban, y es cuando decíamos, pues prevalecen las Julias, porque andaban haciendo los rondines, y pum, los apañaban y se los llevaban. ¿Cuánto tiempo duras tú en la cárcel? ¿Cuánto tiempo o cuántas veces te meten y cuánto tiempo duras en la cárcel? A mí me detienen 3 veces, se puede decir, por los mismos delitos, violación, homicidio, todo eso. Pero da la casualidad que nunca me dieron una sentencia ejecutoria, me dejan salir por bajo fianza o bajo caución. En la primera estuve 2 meses, en la segunda 6 meses. Y en la tercera vez, que me volvieron a agarrar, pero según ya lo hicieron más grande todavía, donde decían que hasta 80 años de prisión me podían dar, era donde me ponían ya más que violaciones, robos y homicidios, ¿no? Que yo ni en cuenta. Entonces, para esta duré yo 3 años y medio, ¿no? 3 años y medio, ya que, pues mi abogado, en ese sentido, pues mis papás tenían dinero, ¿no? Ellos estaban pagando a mi abogado, pero mi abogado no hacía nada. Y aquí viene lo chistoso de, por decirlo, de esto, ¿no? Para mí, que sin querer, cuando en ese tiempo le pedían al general Durazo que me agarrara, que me refundiera, yo lo llego a conocer por medio de un amigo que era como su hijo de él en el reclusorio. Al negro Durazo. Ajá, entonces él cuando me conoce me pregunta que por qué si yo conocí gente de él, por qué nunca lo fui a ver a la Dirección de Policía y Tránsito. Yo le dije, señor, en ese tiempo le pedían que a mí me refundieran y me metieran a la cárcel y era como ponerme en bandeja de plata. Y dice, no, yo de haber sabido te hubiera hasta apadrinado. Yo, ¿Apadrinado qué significaba? Que me hubiera apoyado, que hubiera sido... ¿Apoyado en qué? En todo lo que yo quisiera, por ejemplo, bueno, o sea, aquí le voy a poner un ejemplo. De apadrinado, en este caso en el reclusorio, cuando me dijo eso, me dice, ¿qué quieres? Y le dije, quiero ser coordinador cultural, porque ya me había mentalizado yo. Dije, no, tengo que cambiar toda la imagen de esto, tengo que cambiar mi vida y todo. Y es cuando yo le pido ser coordinador cultural para fomentar la cultura dentro del penal. Entonces salen las críticas en los periódicos, ¿cómo era posible que un sujeto catalogado como enemigo público número 1 fomentara la cultura del penal? Yo implementé la enseñanza abierta para adultos, las bellas artes y los primeros conciertos de rock que hubo ahí. Entonces sale en el periódico eso, ¿no? De que cómo era posible. Entonces, gracias al general, porque se entera de que mi abogado nada más estaba rogando a mis papás, le pide a su abogado, dice, le voy a decir ya sé lo que está pasando, el güero, le decía al güero, dice, le voy a decir al güero que vea tu asunto. ¿Y te sacó de la cárcel? Él me ayudó con su abogado. El güero, el negro Durazo te ayudó con su güero Sí. para sacarte de la cárcel. Ajá, pero ahorita ¿Su le voy a decir- abogado? Sí, le voy a decir quién era el güero. Yo no sabía, yo no lo conocía. Entonces estaba yo el güero y le dice, mira, güero, ven, mira, el Hacha es el jefe de los Panchitos y es como si fuera mi hijo. Yo voy a salir de aquí y yo lo quiero a él conmigo. Encárgate de su asunto. Sí, señor. Y me pide mis datos. Entonces, para ese tiempo, lo que mi abogado no hizo en 3 años y medio, este abogado en dos meses, un abogado que pues, nunca perdió un caso, el abogado del diablo, ya sabe a quién me refiero, al licenciado Juan Velázquez. Él fue el que me sacó porque es el abogado del general. Y me sacó limpio, sin ningún quinto, porque todo lo que estaban haciendo contra mí era ilegal. Todo lo que me estaban fincando. Demostró todo y salí gracias a él. ¿Cuándo desaparecen los Panchitos? Pues, por decirlo, después del terremoto del 85, ya empiezan a desaparecer, porque yo todavía estaba aquí, por decirlo, y fue cuando yo empecé a decirle a los muchachos que sí iba a cambiar todo esto. Pero yo cuando estoy en el reclusorio y me entrevistan, ¿no? Acerca de que por qué una persona como catalogado como enemigo público número 1, pues era coordinador cultural, y le dije, no, es que ahí viene una cosa que yo saqué, no es porque sea verdad. Los Panchitos nunca tuvieron ideología política, nada, nacieron como un grupo rebelde desastroso, nada más. Sí, no tenían una lucha ideológica. Así es, entonces yo fui el que metió esto diciendo que la banda de los Panchitos había nacido como un grito de protesta en contra de una ciudad que nos reprimía, nos marginaba, nos pisoteaba, la falta de escuelas, la falta de espacios deportivos, espacios culturales, era lo que nos hacía falta, por eso nos llevó a juntarnos, ¿no? Entonces, eso fue lo que yo manejé. Por eso incluso cuando salgo de la cárcel, yo sin querer, esto me llevó a la política, porque yo cuando salgo de la cárcel me hablan a los 15 días para participar en un evento con el candidato, con Carlos Salinas de Gortari. ¿Te hablan en qué figura? Sí, como orador para él, porque él estaba en su campaña. Entonces querían que no hubiera un enfrentamiento contra el Consejo Popular Juvenil de Santa Fe, el grupo de Morgan, contra mí. ¿Por qué? Porque el mismo delegado, sin conocerme, ya había oído hablar de mí, me mandó a hablar para que no hubiera un choque, porque ellos decían ser los Panchitos, era lo que no querían en el evento. O sea, para ti Morgan es un bocón. Sí, y todo el mundo lo Mentiroso. puso. Sí, los... ¿Y Morgan qué piensa de ti, Hacha?
Me habla y todo, pero yo lo digo porque ya estuvo de tantas cosas, todo el trabajo que ellos se los han cargado ahorita, últimamente, al Mandy. ¿Quién es el Mandy? Eso te iba a decir. Hay un tipo que se llama Fidel Gómez Pérez, el Mandy. Y, ¿Quién es el Mandy? Y anda con los influencers ahorita diciendo, no, yo fui el Panchito, yo y el Mimoso. No. Y nunca te menciona. No. De hecho, el Mandy, hay amigos míos que, tengo uno que hasta la fecha es muy allegado a mí, siempre estuvo conmigo, es Panchito original y es ingeniero. Y él me habla cada rato y me dice, ¿cómo ves al Mandy que esto? Dice, yo me acuerdo cuando le pegaste, porque yo le pegaba a él por loco. Nunca fue líder, siempre fue un cuate loco de la banda. Pero lo hicieron famoso, ya después les platicaré quién, cuando lo levantó, que el Mandy que salió, y ahora que luchadores sociales y que todo eso, ¿no? Pero no es cierto, el Mandy no fue nunca el líder, siempre fue, como nosotros decimos, tropa. Y Humberto Morgan me conoce, no lo insulto, pero es la verdad y se lo digo en su cara. ¿Cuándo fuiste? Yo te dejé. Seas bocón. Tú me pagabas cuando estábamos en la Asamblea Legislativa con tal de que yo dijera, no, Humberto, sí, fue miembro, pero el que entrevistaban era a mí. Nada más, y sí me pagabas muy bien, la verdad. ¿Hoy qué edad tienes? ¿Quién yo? 62 años. Y en estos tiempos tenías... 18, 19 ya fue cuando estuve en la cárcel. 18, 17. ¿No había panchitas? Sí. De hecho, la mamá de mi hija mayor, pues es mi esposa, ¿no? Nunca Como nos tu divorciamos. esposa, qué adorado. Sí, porque no, es que Ay, no, sonó bien bonito. Esa sí es mi esposa, Esa sí mi es la esposa. de verdad. No, Sí, es que hay otras, pero esa es la mera. Es que lo que pasa cuando uno habla de otra persona y dicen, tu otra esposa. No, la otra estuve nada más juntado, por decirlo, fue mi pareja, pero la mamá de mis hijos en Estados Unidos, ella fue Panchita original. De las 7 únicas que había de las Panchitas, no había más, y hasta la fecha no hay más, son 7. Y ella sigue en Estados Unidos y ella ya ¿Por vive qué allá. se hicieron solamente un grupo de 7 mujeres panchitas? Porque eran las más allegadas. Por ejemplo, ella, la mamá de mis hijos, era hermana de uno de los Panchitos originales que lo mataron. A él lo mataron. Pero como andaba con el hermano, como que se alineaban todos con ellos. La banda respetaba mucho a las chicas de los Panchitos, pero ellas eran las originales. Claro, se juntaban muchas con ellas, pero ya llegaban de otros barrios. ¿Mataron a muchos panchitos? A varios los mataron, otros se murieron también por vicio. Pero sí corría, es lo que te voy a decir, sí corría mucho la droga, la mona. Pues todo lo que eso. era, lo que tiene ahorita, como dicen los chavitos, ¿no? Como moda ahorita, la mona, la marihuana, el cemento, todo eso, ¿no? Pero ya drogas sintéticas como hoy en día, no, ¿eh? ¿Participaron en la película de los Panchitos? No, esa película la hizo Arturo Velázquez, el hijo de Raúl Velázquez. Y nada que ver, contrataron a ¿cómo se llama? Banditas chiquitas y actores. De hecho, nosotros le hicimos un relajo en la filmación y nos echaron a las patrullas, ¿no? Pero nada que ver. ¿Les nada. perjudicó esa película? Sí, de hecho, la banda cuando me dijo a mí, tenían prohibido hacer entrevistas y que salieran en la película. ¿Por qué? Por lo mismo, porque nosotros sabíamos que en ese tiempo era amarillista. Por ejemplo, teníamos 60 minutos. Jaime Maussan me conoce y sabe cómo nos fue siguiendo a nosotros, yo diciéndole, no queremos entrevistas, no queremos que nos grabes. Salió en el estudio diciendo que los Panchitos lo habían agredido y no es cierto, lo único que se le quitó fue el material de filmación, que le dije yo que no los filmara, lo único. ¿Quién, Hacha, ha sido tu peor enemigo? Pues así, enemigos no tengo, duermo tranquilo, duermo en paz, ¿no? O se puede decir la única banda contra eran los Buc, que hasta la fecha nos hablamos. Yo con el jefe de los Buc me hablo, hasta la fecha lo vi. ¿Qué pasó, Carlos? ¿Cómo estás? Sencillo, ¿no? ¿Las bandas se convirtieron en crimen organizado? No, porque las bandas desaparecieron. En este caso, ya después de las bandas delincuenciales, por ejemplo, que éramos pandilleros, pasaron a manejar el para mí peyorativo de tribus. Y ahorita la delincuencia organizada, si hacemos una comparación de delincuencia organizada a los Panchitos, éramos unos niños. Nosotros no. La banda no. Es decir, no se convirtieron esta pandilla, digamos, este grupo de los Panchitos o cualquier otro en México que se haya convertido en rijosos del crimen organizado, en magisterio para las guerrillas. No. O sea, ¿no evolucionaron a otra cosa? No, de hecho, es feo que lo diga, pero hasta la fecha no evolucionan. Claro, algunos tienen trabajos honestos, ¿no? Y todo eso, pero la mayoría siguen su mundo siendo Panchitos. Ya, yo lo he dicho, ¿no? Con esas palabras, ya viejos y payasos, ¿no? Porque ya están grandes y todo, y se siguen sintiendo chavitos banda, ¿no? No ven por un futuro más allá. Yo, por ejemplo, tengo 7 hijos, todos mis hijos son profesionistas. Mi hija, la mayor, es la secretaria general de un movimiento social muy grande a nivel nacional.
Y todos mis hijos, tengo un hijo que toca con su banda rock en Inglaterra, España, Alemania. O sea, todos mis hijos, gracias a Dios, salieron bien. ¿Tienen algo que festejar los expanchitos? Porque se reúnen cada año como un festejo de vamos a celebrar la fundación. En sí no, porque yo ahorita, a raíz de que yo hice las tocadas, porque hasta la fecha si le pregunta, por ejemplo, Humberto Morgan o a alguno, ¿cuándo fue la primera tocada de los Panchitos? No lo vas a saber decir, y fue mi cumpleaños, que lo disfrazamos como una boda, porque en ese tiempo teníamos la represión de la policía, eso fue. Pero en sí, festejar ¿qué? La delincuencia no, sino simplemente según pues el nacimiento de la banda de los Panchitos. Pero en sí festejar algo así más como algo bueno, pues la verdad no. Y ahora, a raíz de esto, han salido varios grupos de pseudo panchitos que festejan cada rato, pero porque había un negocio. Y aquí, muchos de ellos no son panchitos, y lo digo, porque los viejos son de mi edad. Y estos pseudo panchitos fomentan muchas cosas dentro del joven, ¿no? En este caso, yo, por ejemplo, mi asociación civil se llama Movimiento El Hacha. Y nosotros trabajamos con jóvenes en acción y sin etapa de crisis. Desde que salí de la cárcel, formé un centro social y me dediqué a hacer labor social. ¿Por qué? Porque le prometí... Para alejarlos de la delincuencia. Sí, así es. Y le prometí a mamá jamás volver a pisar. Y gracias a Dios, hasta la fecha, jamás volvió a pisar esto. Y me dedico a eso. Muchas gracias. Gracias, Emilio. Gracias por esta historia. Gracias, José Luis Morelo Salinas, por estar aquí. El Hacha, con este movimiento El Hacha. Y ojalá algún día vengas a hablar del crimen que existe hoy en día. Anuncios QTF. Con mucho gusto. Muchas gracias.